Durante la época dorada del cine mexicano, hubo figuras que no solo aparecían en pantalla, acechaban al público, personajes que imponían con la mirada, que dominaban el ring de la lucha libre y que sembraban miedo entre vampiros, científicos locos y criaturas imposibles. Natanael León, conocido por muchos como Frankenstein, fue uno de esos rostros imposibles de olvidar. Un antagonista que parecía hecho para encarnar la dureza, la amenaza y el lado más oscuro del espectáculo. En pantalla, Natanael proyectaba fuerza, control y una presencia que no admitía dudas. Era el villano definitivo, el rival que nadie quería enfrentar y el monstruo que el público no podía dejar de mirar. Sin embargo, mientras las cámaras lo mostraban invencible, fuera de los reflectores se libraban batallas muy distintas. Luchas silenciosas, profundas, que no se anunciaban en carteleras ni se comentaban en revistas. Problemas que se quedaban encerrados lejos del aplauso, donde el personaje ya no protegía al hombre. Lo que pocos sabían es que esa dureza que lo hizo famoso también terminó pasándole factura. El mismo carácter que lo convirtió en un ícono comenzó a aislarlo, a cerrarle puertas y a empujarlo hacia una oscuridad que nadie quiso ver a tiempo. La fama, lejos de ser un refugio, se volvió un escenario frágil donde cualquier tropiezo pesaba el doble. Y mientras el público seguía viéndolo como el villano indestructible, su vida personal se iba desmoronando sin testigos. Porque detrás del maquillaje, los músculos y los papeles de terror, había un hombre que cargó con conflictos que nunca se contaron abiertamente. Un hombre que fue temido en la ficción, pero que en la vida real enfrentó demonios mucho más crueles, sin guión y sin aplausos. Full. Bueno, atiende. Ahora queda la duda flotando en el aire. ¿Cree usted que el cine y la fama protegían realmente a Natanael León o solo ocultaron su deterioro hasta que fue demasiado tarde? ¿Cuántos otros ídolos de esa época habrán vivido tragedias similares sin que el público se diera cuenta? Los invito a opinar e ir descubriendo juntos esta historia. Pero antes, deténgase un momento. Suscríbase al canal, regálenos su like y comparta este video, porque mientras más seamos, más difícil será que estas historias sigan ocultándose. Y díganos en los comentarios qué le está pareciendo hasta ahora, porque lo que viene todavía es más denso. Sin duda, Natanael Evaristo Cano supo aprovechar como pocos su apariencia ruda para abrirse paso en una industria donde no cualquiera imponía respeto con solo aparecer en pantalla. Su perfil de mandíbula cuadrada, esa mirada dura y una calvicie que en aquellos años no era nada común, llamaron de inmediato la atención de productores que buscaban rostros capaces de intimidar sin decir una sola palabra. No necesitaba exagerar gestos ni levantar la voz. Su sola presencia ya contaba una historia. Antes de que las cámaras lo convirtieran en un villano recurrente del cine mexicano, Natanael ya sabía lo que era el golpe real, el sudor y la resistencia física. Fue luchador profesional y no uno cualquiera. En el ring forjó el carácter que después trasladaría a la pantalla grande. Ahí nació también el apodo que lo acompañaría toda su carrera, Frankenstein, un nombre que terminó por encajarle como anillo al dedo y que el público nunca olvidó. Su llegada al cine ocurrió en 1956, cuando participó en la película Furias Desatadas, parte de la serie Los Tigres del Ring, bajo la dirección de Chano Urueta. Ese fue apenas el inicio. Después vinieron títulos uno tras otro sin pausa: El Torneo de la Muerte, Guantes de Oro, El Bronco de Reynosa, El Misterio del Huracán Ramírez, Santo contra el Cerebro Diabólico, El Alcohol Solitario, La Edad de Piedra, Neutrón contra el Criminal Sádico y muchos más. En ese punto ya era evidente que Natanael había encontrado su verdadera vocación. La actuación lo atrapó por completo. Aunque nunca estudió formalmente la carrera de actor, sus interpretaciones resultaban sorprendentemente naturales. Se movía frente a la cámara con soltura
entendía el ritmo de cada escena y sabía exactamente cuándo imponer miedo y cuándo contenerlo. Por eso decidió abandonar la lucha libre profesional y dedicarse de lleno al cine. La apuesta le salió bien. Fue solicitado por distintas productoras, incluso para papeles fuera del género de lucha libre, confirmando que su talento iba más allá del músculo y la rudeza. En total, participó en 126 películas, una cifra que habla de constancia, disciplina y demanda. La mayoría del público lo recuerda como villano, porque así suele ser. Los antagonistas dejan huella más profunda. Su voz grave, su físico y su calvicie se volvieron herramientas perfectas para encarnar al malo que todos querían ver caer. Sin embargo, más adelante sorprendió cambiando de rumbo. Se adentró en la comedia y trabajó junto a figuras como Chabelo, Resortes, Viruta y Capulina. Ahí, Natanael interpretaba villanos cuyos planes se venían abajo de forma ridícula, aportando un giro cómico que contrastaba con su imagen siniestra y demostraba que también sabía reírse de sí mismo. Con el paso del tiempo, su carrera lo llevó a los llamados enchilada westerns, esas películas de vaqueros a la mexicana donde volvió a ser el antagonista de rigor. Y aunque casi siempre le tocó ser el malo, su estilo distintivo y sus actuaciones dejaron una impresión duradera en el público, una marca difícil de borrar. Y aquí vale la pena preguntarlo sin rodeos. ¿Cree usted que Natanael quedó encasillado como villano por su apariencia o realmente era el tipo de personajes que mejor sabía construir? ¿Qué tanto cree que su pasado como luchador influyó en la forma en que el cine mexicano lo utilizó durante décadas? Los leo en los comentarios. Señor mío, sepa usted que me quejaré a las autoridades. ¿Por qué, pelón? Este actor nunca fue el estelar de un filme, y aún así el cine mexicano le debe más de lo que muchos están dispuestos a reconocer. No solo porque durante años hizo el papel del malo para que otras figuras brillaran como héroes, sino porque en incontables ocasiones también puso el cuerpo como doble de riesgo, arriesgando la vida sin reflector, sin aplausos y, muchas veces, sin siquiera aparecer acreditado. Ese sacrificio silencioso es una deuda que la industria rara vez menciona. La época de oro del cine mexicano vio desfilar a villanos de todo tipo, pero pocos tan reconocibles y temidos como Frankenstein. Su expresión ruda, su presencia intimidante y esa cabeza completamente rapada lo convirtieron en una figura imposible de confundir. No necesitaba presentación, bastaba con verlo aparecer en pantalla para que el público supiera que algo malo estaba por suceder. Pero para entender cómo llegó a convertirse en ese ícono, hay que irse al principio de todo. Natanael Evaristo León Moreno nació el 26 de octubre de 1915 en el estado de Veracruz. De su infancia y juventud se sabe muy poco, casi nada, pero lo que sí está claro es que en algún punto tomó la decisión de dejar su tierra y viajar a la Ciudad de México persiguiendo un sueño muy concreto: convertirse en luchador profesional. Fue a través de la lucha libre como comenzó a ganarse la vida entre las décadas de 1940 y 1950. En una época donde las máscaras eran casi obligatorias, Evaristo tomó una decisión contraria a la moda: no usar ninguna. Su rostro duro, casi diabólico, era más que suficiente para que el público lo identificara y lo odiara. En el ring luchó bajo el nombre de Frankenstein, apodo que lo acompañaría el resto de su vida. Se presentó en las arenas más importantes del país y aunque no fue una superestrella del pancracio, sí se ganó un lugar como uno de los rudos más detestados del momento. Ese odio del público fue, paradójicamente, su mejor carta de presentación. Gracias a ello empezó a llamar la atención de productores del cine mexicano, quienes lo consideraron primero para papeles pequeños y sobre todo para escenas peligrosas como doble de acción. El problema es que en la mayoría de los casos, ese trabajo nunca fue reconocido en los créditos. La lucha libre no lo llevó a la cima, pero sus características físicas sí le abrieron la puerta al cine. Debutó en Los Tigres del Ring y también apareció junto a figuras como el Murciélago Velasco. Después vinieron más títulos: El Torneo de la Muerte, Guantes de Oro, El Bronco de Reynosa, El Misterio del Huracán Ramírez, Santo contra el Cerebro Diabólico, El Halcón Solitario, La Edad de Piedra, Neutrón contra el Criminal Sádico, entre muchos otros. Para entonces, Frankenstein ya había encontrado su verdadera vocación: la actuación. Vaya a ver qué fue lo que pasó. Ha de haber sido algún burro que se atravesó en el camino.
Voy a ver. Pero mire usted qué contradicción tan fuerte cargó Natanael León durante toda su vida. Su apariencia era francamente siniestra, intimidante, hecha para provocar miedo, pero su carácter era todo lo contrario. Quienes lo conocieron coinciden en que era un hombre bondadoso, accesible, incluso ingenuo en algunos aspectos. Y ese contraste, lejos de impulsarlo, terminó siendo uno de los factores que impidieron que su carrera despegara todavía más. Con su cuerpo robusto, el mentón cuadrado, la calvicie permanente y esos ojos hundidos que parecían mirar desde la oscuridad, el luchador veracruzano Natanael Evaristo León Moreno, mejor conocido como Frankenstein, se convirtió en uno de los villanos más reconocibles de los llamados churros que inundaron la época de oro del cine mexicano. Bastaba con que apareciera en escena para que el público supiera de inmediato quién era el malo, sin necesidad de explicaciones. Lo paradójico es que, a pesar de su enorme presencia en pantalla, su nombre no quedó tan grabado en la memoria colectiva, y eso resulta todavía más extraño si se toma en cuenta que su carrera fue larguísima, con alrededor de 193 películas, muchas de ellas con títulos tan extravagantes como Los vampiros de Coyoacán, La muerte en bikini, Las lobas del ring o Los mecánicos ardientes. Tal vez el olvido tenga que ver con que nunca fue protagonista absoluto. Quizás su capacidad actoral no estaba pensada para grandes dramas, o tal vez su físico malévolo chocaba demasiado con ese carácter bonachón que terminaba asomándose tarde o temprano. Porque la realidad es que en los castings a Natanael León le bastaba poner cara de loco para que lo contrataran como asesino a sueldo, secuaz o villano de turno. No hacía falta más. El problema venía cuando abría la boca. En cuanto empezaba a hablar y a gesticular, ese miedo que imponía se desmoronaba. De pronto, el villano temible se convertía casi en una parodia involuntaria del mal, algo que a algunos directores les funcionaba y a otros no tanto. Ese mismo contraste se vio reflejado cuando dio el salto a la televisión. Para que se dé una idea, en un episodio de Los Beverlys de Peralvillo, su personaje es presentado como un integrante más de la familia, y cuando el Borras lo ve, lejos de espantarse, suelta la frase ¿y esto qué es? ¿La noche de los monstruos? La escena no buscaba terror, buscaba risa, y funcionó. Bueno, ¿qué es esto, digo? ¿Es la noche de los monstruos o qué, digo? Las décadas de los 60 y 70 fueron sin duda las más intensas en su vida laboral. Participó en todo tipo de películas y terminó de consolidarse como villano recurrente. Compartió pantalla con figuras enormes como El Santo, Blue Demon, Gaspar Enaine Capulina y Javier López Chabelo. Al mismo tiempo, incursionó con más fuerza en la televisión en programas como Naranjito y Los Beverly de Peralvillo, donde interpretó al recordado Tío Caireles. En esta etapa, Natanael Evaristo incluso pidió algo muy particular, que su personaje fuera tratado casi como un monstruo, pero desde la comedia. Era, en el fondo, una forma de reírse de aquello que lo había encasillado durante años. Ese giro marcó un punto importante en su carrera. Le permitió mostrar otra cara, ampliar su repertorio y ganarse el respeto de muchos compañeros que entendieron por fin que detrás del villano había un actor dispuesto a burlarse de su propia imagen. Y aquí vale la pena preguntarle directamente, ¿cree usted que Natanael León fue víctima de su propia apariencia o simplemente el cine mexicano no supo aprovechar todo lo que podía dar? ¿Piensa que este cambio hacia la comedia llegó demasiado tarde en su carrera o fue la única forma que tuvo de liberarse del estereotipo del villano? Pero hay una historia cruda que casi nadie se detiene a contar. Determinado a dejar atrás una infancia difícil y llena de carencias, Natanael Evaristo León Moreno se mudó a la Ciudad de México con lo opuesto y con una idea fija en la cabeza: salir adelante como fuera. No llegó con contratos ni recomendaciones, llegó a trabajar. Y trabajó de todo. Fue mesero, ayudante, asistente de peluquero, lo que hubiera, hasta que finalmente consiguió empleo en un gimnasio, el lugar donde volvió a encenderse su verdadero sueño:
convertirse en luchador profesional. Su carrera en la lucha libre comenzó en la década de 1950. Se dice que al inicio pensó en usar máscara, como muchos otros, pero hay quienes aseguran que decidió no hacerlo porque su rostro ya era demasiado impactante. No había nada que ocultar, su apariencia hablaba por sí sola. Bajo la empresa Mexican Wrestling Promoter Company empezó a ganar cierta fama, aunque nunca logró victorias verdaderamente importantes en el ring. Durante unos 8 años fue un rival duro, intimidante, un rudo que imponía respeto, pero el triunfo grande siempre se le escapaba. Aún así, su presencia imponente y su aspecto temible le ganaron definitivamente el apodo de Frankenstein. A finales de los años 50, como muchos luchadores de esa época, Natanael volteó hacia el cine. La transición no fue sencilla, no hubo alfombra roja ni facilidades, pero su físico, su atletismo y esa presencia tan particular llamaron la atención del director Chano Urueta, quien le dio su gran oportunidad en 1957 con Los Tigres del Ring. Ese debut marcó un antes y un después. Este papel fue clave. No solo lo presentó como actor, también permitió que el público conociera su fuerza cruda, sus gestos, su manera de moverse frente a la cámara. Natanael no actuaba con técnica refinada, actuaba con el cuerpo, con la mirada, con una intensidad que se sentía real. Eso conectó de inmediato con la audiencia. Además, como ya se ha mencionado, sus habilidades físicas lo convirtieron en una opción natural para trabajar como doble de cuerpo. Gracias a ello consiguió más papeles, más llamados y más presencia en distintos filmes. Ese primer paso abrió la puerta a una larga cadena de apariciones en películas de lucha libre donde se volvió un pilar del género. Su aspecto duro encajaba perfectamente con los villanos que dominaban estas historias, sobre todo dentro del universo cinematográfico de Santo. Aunque compartieron ese mismo mundo, su relación fue únicamente profesional y en apariencia cordial. Sin embargo, hubo un incidente que lo cambió todo. Según relataron algunos testigos, Santos se burló en una ocasión de la característica cabeza rapada de Natanael. El comentario provocó un altercado que casi termina a golpes. A partir de ese momento, nunca volvieron a coincidir en pantalla. Aún así, Natanael sabía exactamente cómo dominar cada escena cuando le tocaba ser el villano. Con el tiempo, se consolidó como uno de los antagonistas más icónicos de la época. Películas como Doctor Satán y la magia negra, La bestia humana o La venganza de las mujeres vampiro reforzaron su reputación. Interpretó gángstres, vampiros, homicidas y hasta caníbales, personajes extremos que provocaban miedo y rechazo y que el público recordaba con facilidad. Pero fuera de la pantalla, esos mismos papeles comenzaron a cobrar factura. La gente lo miraba con desconfianza en la calle. Algunos se alejaban solo de verlo pasar. Su presencia incomodaba. Y eso dolía, porque en su vida personal, Natanael León era un hombre sencillo, amable y de buen corazón, un contraste brutal con los monstruos que encarnaba frente a la cámara. Esa bondad no lo protegió de las duras reglas de la industria. Conforme su nombre se hacía más visible, también crecían las críticas. Otros luchadores convertidos en actores lo menospreciaban, se burlaban de su trabajo y aseguraban que no tenía talento. Incluso hubo quienes, según se comenta, conspiraron entre bastidores para cerrarle puertas y evitar que llegara a nuevas audiciones. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿cree usted que Natanael León pagó un precio demasiado alto por los personajes que interpretó en pantalla? ¿Hasta qué punto piensa que la propia industria se encargó de limitar su carrera por prejuicios y rivalidades internas? Díganme ustedes, ¿qué opinan? Tener por unos scouts. El número 1 nunca nos lo perdonaría. Uno de los episodios más dolorosos en la carrera de Natanael Evaristo León Moreno ocurrió lejos del aplauso y muy cerca de la humillación. En pleno set de filmación, cuando todo parecía avanzar con normalidad, el actor principal del proyecto levantó la voz y exigió que el personaje de Natanael fuera eliminado. Su argumento fue brutal y directo. Dijo que ese papel era ridículo, que no encajaba en la narrativa y que rompía la seriedad de la historia.
El productor, presionado, decidió retirarlo del proyecto. Intentó minimizar lo ocurrido, como si se tratara de un simple ajuste creativo, pero el daño ya estaba hecho. Para Nathanael, aquel momento no fue un detalle menor. Fue una herida profunda. Ser expulsado de un set, frente a compañeros y técnicos, dejó una marca emocional que no se borró fácilmente. La vergüenza fue tan intensa que llegó a plantearse abandonar la actuación por completo. No solo por él, sino por el miedo de que esa humillación terminara salpicando a su familia. Aquella escena lo persiguió durante mucho tiempo, recordándole que en esa industria el respeto podía desaparecer en un instante. Aún con ese golpe, su físico seguía siendo una moneda de cambio. Su apariencia intimidante lo mantenía en demanda, pero muchas veces los productores lo buscaban solo por su mirada y no por lo que podía aportar como actor. Ese hecho se convirtió en munición para quienes lo criticaban dentro del medio. Decían que estaba ahí solo por su cara, no por talento. Y esas voces, constantes y corrosivas, fueron desgastándolo poco a poco. Buscando un respiro, Nathanael encontró cierto consuelo en el teatro. Ahí pudo asumir papeles más discretos, menos encasillados, y comenzó a expresarse con mayor libertad. El escenario le ofrecía algo que el cine ya no le daba: un espacio para ser escuchado sin prejuicios inmediatos. Sin embargo, ni siquiera ese refugio lo protegió del todo del trato despectivo de la industria, que seguía viéndolo como una figura secundaria, prescindible. Paralelamente, continuó trabajando como doble de riesgo, y no cualquier tipo de escenas. Saltaba desde tejados, se lanzaba de autos en movimiento y participaba en acrobacias cada vez más peligrosas. Era como si su cuerpo estuviera pagando el precio de haber elegido ese camino. Ese estilo de vida extremo se volvió su forma de lidiar con la presión y las críticas, una vía de escape donde el dolor físico parecía más manejable que el desprecio constante. Pero el cuerpo tiene límites, y a Nathanael le llegó la factura. Una lesión grave en el tobillo cambió todo. De pronto, comenzó a luchar por algo tan básico como caminar con normalidad. Estuvo cerca de perder el uso del pie derecho, lo que lo obligó a dar un paso atrás en su trabajo como acróbata. Aquello no solo afectó su carrera, también golpeó su identidad, esa que durante años se había construido a base de resistencia, fuerza y aguante. Y aquí es inevitable preguntarle, ¿cree usted que la industria del cine fue injusta al empujar a Nathanael a ponerse en riesgo constante para seguir siendo relevante? ¿Hasta dónde piensa que una persona debe sacrificar su cuerpo y su dignidad por permanecer dentro del mundo del espectáculo? En reconocimiento a 25 años de trabajo continuo dentro de la industria, Nathanael Evaristo León Moreno recibió una medalla por parte de la Asociación Nacional de Actores. Fue un momento breve, solemne, casi silencioso, pero profundamente simbólico. Ese reconocimiento no solo hablaba de constancia, también resumía décadas enteras de críticas, dudas personales, humillaciones y luchas internas que casi nadie vio. Para muchos, fue la confirmación tardía de que pese a todo, Nathanael había resistido. Aunque su físico lo encasilló durante años como villano natural, quienes trabajaron de cerca con él describían a una persona completamente distinta. Era amable, sencillo, de trato directo. Colegas del ring y del set lo recuerdan con afecto. Entre ellos el árbitro de lucha libre Roberto El Güero Rangel, quien compartió numerosas batallas con Nathanael en la arena, especialmente en México. Rangel lo describía como un hombre de buen corazón, con una actitud genuina y sin poses. Nada que ver con los monstruos que interpretaba frente a la cámara. Quienes coincidieron con él también destacaban su versatilidad. Nathanael podía pasar de ser el villano rudo y amenazante al personaje ligero y cómico sin esfuerzo aparente. Esa dualidad lo convirtió en una figura sólida tanto en el cine de acción como en producciones con tintes humorísticos, donde su verdadera personalidad, afable y cercana, terminaba brillando. En los sets era visto como alguien confiable, colaborador,
alguien con quien se podía trabajar sin tensiones innecesarias. Sin embargo, a principios de la década de 1990, la realidad comenzó a cambiar. El trabajo empezó a escasear. Conforme Nathanael envejecía, las ofertas disminuían hasta casi desaparecer. No hubo despedidas ni homenajes, simplemente fue empujado hacia la jubilación. La industria que tanto había exigido de él se alejó sin mirar atrás. Aún así, la jubilación no significó inactividad. Lejos de los reflectores, Nathanael encontró un nuevo propósito como entrenador de gimnasia para niños. Se mantuvo fiel a la disciplina física que había marcado toda su vida. Levantaba pesas con regularidad, corría, cuidaba su condición. Incluso ya entrados sus 70 años, conservaba una forma física que muchos envidiarían, pero esa misma disciplina terminó jugándole en contra. Su costumbre de levantar pesas más allá de los límites recomendados comenzó a pasar factura. El esfuerzo constante ejercía una presión peligrosa sobre su cuerpo, especialmente sobre su presión arterial. En personas predispuestas, como él, ese tipo de exigencia puede derivar en consecuencias fatales. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse en silencio. La hipertensión, presente desde hacía años, se volvió más agresiva. Uno de los primeros signos de alarma fue el deterioro de su visión. Preocupado, Nathanael buscó atención médica de urgencia, pero durante la consulta todo se salió de control. Sufrió una devastadora hemorragia cerebral. La ruptura de vasos sanguíneos en su cerebro, causada por la presión arterial peligrosamente alta, provocó daños irreversibles. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado empeoró rápidamente. Desarrolló complicaciones cardiovasculares graves, necesitó un respirador artificial para poder respirar y su corazón comenzó a fallar, presentando arritmias que complicaron aún más el cuadro. Fue un declive implacable. Sin escándalos, sin reflectores, sin cámaras. A pesar de la atención médica, las complicaciones terminaron por vencerlo. Así, el hombre que durante décadas interpretó monstruos, villanos y figuras temibles, enfrentó su batalla final lejos del cine y del público que alguna vez lo temió. Y aquí vale detenerse a pensar. ¿Cree usted que la industria reconoció a Nathanael León cuando todavía estaba a tiempo? ¿O ese homenaje llegó demasiado tarde? ¿Hasta qué punto la disciplina extrema y la exigencia constante terminan cobrando un precio irreversible en la vida de quienes viven del cuerpo y la resistencia? El emblemático Frankenstein falleció el 12 de septiembre de 2001, víctima de complicaciones cardiovasculares derivadas de una hemorragia cerebral. En sus últimos momentos no hubo cámaras ni homenajes públicos. Estuvo acompañado únicamente por su esposa Berta Terrazas y su hijo Joel, quienes permanecieron a su lado hasta el final. Así se fue Nathanael, en silencio, sin espectáculo, lejos del ruido que tantas veces acompañó su carrera. Y lo que ocurrió después pareció casi una escena escrita por el destino. Al concluir la ceremonia de cremación, una tormenta repentinamente intensa estalló con tal fuerza que obligó a cancelar cualquier intento de despedida formal. Un amigo cercano comentó después que aquel último gesto de la naturaleza parecía adecuado, casi simbólico. Nathanael siempre había rechazado la idea de una despedida ostentosa. Nunca quiso irse con fanfarrias, discursos ni multitudes. Y al final, incluso la naturaleza pareció respetar ese deseo, dejando a su familia sola, llorando en privado, tal como él vivió gran parte de su vida, sin reflectores. En lo personal, la vida amorosa de Nathanael giró casi por completo en torno a su esposa, Berta Terrazas. Su relación estuvo marcada por el respeto mutuo y el cariño genuino, aunque las exigencias del cine y la lucha libre limitaron muchas veces el tiempo que podían compartir. Nathanael conoció a Berta dentro de la propia industria cinematográfica, y lo que comenzó como cercanía laboral terminó convirtiéndose en una alianza sólida. Juntos formaron una familia y tuvieron a su hijo Joel, quien fue una pieza fundamental en la vida del actor, incluso cuando los problemas profesionales y el desgaste emocional se acumulaban. A pesar de los estereotipos, del encasillamiento constante y de no haber obtenido jamás un papel protagónico, Nathanael logró construir una reputación firme tanto en el cine mexicano como en la lucha libre.
Fue reconocido oficialmente en 1987 cuando la Asociación Nacional de Actores le otorgó la medalla Virginia Fábregas por su labor actoral. Sin embargo, después de ese reconocimiento, su participación en el cine comenzó a disminuir de forma evidente. Su última película fue Perros de Presa, estrenada en 1992, marcando el cierre definitivo de su carrera en la pantalla grande. Tras su fallecimiento, sus restos fueron velados en la funeraria Gayoso Sullivan y 2 días después trasladados al Panteón Español, donde finalmente fueron cremados. No hubo homenajes multitudinarios ni largas filas de admiradores. Hoy, prácticamente quienes lo recuerdan son sus familiares y algunos vecinos del edificio número 22 de la calle Vicente Berinstein, en la alcaldía Cuauhtémoc, lugar donde vivió durante años. Ahí, lejos del cine, del ring y del terror que sembró en la pantalla, quedó la memoria de un hombre discreto, trabajador y silencioso. Y aquí la reflexión queda abierta para usted. ¿Cree que figuras como Natanael León merecían un reconocimiento mucho mayor en vida y no solo cuando ya estaban fuera del escenario? ¿Cuántos actores fundamentales del cine mexicano habrán terminado en el olvido a pesar de haber sostenido toda una industria desde las sombras? Así termina la historia de Natanael León, el hombre que durante décadas fue monstruo, villano y amenaza en la pantalla. Odiado por muchos, pero que en la vida real caminó en silencio, sin escándalos y sin pedir reflectores. Un actor que sostuvo historias enteras desde la sombra, que puso el cuerpo, el rostro y hasta la salud para que otros brillaran. Su final no fue épico ni ruidoso, fue coherente con su vida, discreto, íntimo y casi invisible. Y quizá ahí esté lo más duro de todo, que alguien tan presente en el cine haya terminado siendo recordado solo por unos cuantos. Si esta historia le dejó una sensación incómoda, si le hizo cuestionarse cómo el cine trata a quienes no fueron protagonistas, pero sí fundamentales, entonces no deje que se quede en el olvido. Suscríbase al canal, deje su like y comparta este video para que estas historias sigan contándose. Y en los comentarios, díganos qué opina usted, porque mientras se hable de ellos, mientras se recuerden sus nombres, no se habrán ido del todo.